Hola, yo soy Edwin Sánchez. Y yo, Pura Enríquez. Bienvenidos a Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Hola Edwin, ¿cómo estás? Súper bien, mi estimada Pura, y mejor aún con el temazo que vamos a tratar en este podcast del día de hoy en Forian Salud Podcast, Cuidándome Más. Óyeme bien, un tema de moda, no voy a llamarle nuevo, de vanguardia, que todos queremos saber y necesitamos información. ¿Cuál es ese tema, Pura? Trastornos de déficit de atención e hiperactividad ocurren en adultos. Pura, un tema sumamente interesante que a veces solo se piensa que puede ocurrir en niños y en adultos también ocurre. ¿Y cuál es el profesional que desarrollará con nosotros este importante tema? Bueno, un invitado de lujo, Edwin. Invitado de lujo. El licenciado Alejandro Mariñez, neuropsicólogo. Ay, Dios mío. Alejandro. Un hombre de ciencia. Bienvenido. Licenciado. Gracias. Hola, quiero dar primero las gracias por la invitación. Me encanta la dinámica entre ustedes dos. Qué bueno, qué Espero que este sea bueno. un programa de provecho. Pero claro que sí, y más si lo tenemos a usted aquí. Muchas gracias. Ay, Edwin, yo voy a comenzar. ¿Tú siempre comienzas? Vamos a ver entonces. No, óyeme bien. Tú sabes que este tema de trastornos de déficit de atención e hiperactividad, yo creo que hay gente que ni siquiera cree que existe, que eso es nada más que los muchachos embroman mucho. Pero, ¿y eso realmente existe? ¿Y existe en adultos? Sí, muy bien. Vamos a comenzar primero por describir lo que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Porque vamos a asumir que vamos a tener tal vez televidentes que no conocen la definición, ¿verdad? Ok. Porque usualmente cuando hablamos de un trastorno en psicología, lo que estamos hablando es de algo que te trastorna la vida, que de alguna u otra forma te impacta la vida, ¿no? Se entiende que un trastorno de déficit de atención es una persona que tiene problemas para concentrarse y está teniendo dificultades a nivel académico, está teniendo dificultades a nivel escolar, porque trastorno nos lleva exactamente, nos impide vivir la vida normal. Siempre que hablamos de trastornos en psicología es porque algo nos impide llevar la vida normal. Y el déficit de atención, que he detectado que muchas personas, bueno, sí, la atención, déficit de atención, no presto atención, sin embargo, la atención es un proceso complejo del cerebro y se define de diversas maneras. O sea, la atención no es un solo proceso, la atención son diversos procesos. Entonces, cuando hablamos de un déficit de atención, podemos decir, o qué es atención, podemos decir que es la capacidad que tengo de enfocarme en uno o más estímulos durante un tiempo determinado, inhibiendo u omitiendo los estímulos distractores del ambiente. Entonces, ahí estoy dando una definición compleja de lo que es atención. ¿Por qué? Porque, y es el ejemplo que le doy a mis estudiantes. Les digo, si llega un niño al consultorio y el niño está usando el celular, yo estoy conversando con sus padres, tengo 20 minutos conversando con los padres y el niño o el joven tiene 20 minutos usando el celular sin mirar para arriba ni nada, está totalmente concentrado en el celular. Tiene un déficit de atención. ¿No él está concentrado? Sí, pero yo no sé en qué nivel del déficit, porque puede ser que él sí se concentre utilizando un celular, pero no se concentre con la profesora en clases o no se concentra en el trabajo, porque el celular es un elemento que es fácil prestarle atención. Tiene mucha saliencia, como nosotros decimos. Atrae mucho la atención. Pero la atención selectiva es esa capacidad que yo tengo de enfocarme, como ustedes se están enfocando en mí ahora, como espero que los televidentes se enfoquen en el programa. Porque yo soy el experto y el que está hablando se supone que soy yo, el estímulo relevante en el momento. Y no estamos escuchando el aire acondicionado, ni estamos escuchando cualquier otro ruido. No estamos viendo el celular, sino que estamos enfocados en usted. Entonces, cuando hablamos de déficit de atención, tiene un déficit de atención. ¿En qué nivel de la atención? Porque la atención tiene distintos niveles. Pero ¿y en el adulto cómo se manifiesta eso? El adulto es que no puede trabajar. Vamos a ver. Y hay algo bastante importante del trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH de ahora en adelante. Es que tiene dos componentes que las personas casi nunca toman en cuenta, que es precisamente la impulsividad y la hiperactividad. Porque el déficit de atención son esos tres componentes. Déficit de atención, impulsividad y la hiperactividad que tiende a exacerbar el déficit de atención. ¿Ocurre en adultos? Claro que sí, pero tenemos que aclarar algo.
el déficit de atención el trastorno de déficit de atención es un trastorno del desarrollo. O sea, que si lo tiene el adulto es porque no fue diagnosticado cuando niño, pero lo tenía cuando niño. Ya Porque está. no- Ay, 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 ay. Esto cogió otra vuelta. O Ay, sea, ay, 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 el ay. adulto que normalmente El a- puede tener un TDAH, según usted quiere dejar dicho, licenciado Mariñez, Claro. puede ser que venga desde la niñez, nunca se trató, y esto obviamente en el tiempo, al no tratarse, trastorno al fin, Claro. va evolucionando. Exactamente. Porque uno puede desarrollar un déficit de atención. Bueno, vivimos en una gran pandemia de atención. Ahora mismo vivimos en la peor pandemia de déficit de atención que hay. Pero eso no quiere decir que soy hiperactivo. ¿Pero qué tú quieres decir como que vivimos en la pandemia? Explica ese pedacito ahí. ¿Cómo es eso que vivimos en la pandemia? En la actualidad que nosotros llevamos ahora mismo, prácticamente un número así al azar. O sea, hay un gran porcentaje de personas reportando déficit de atención. Pero eso no quiere decir que es un TDAH. Eso no quiere decir que es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Bueno, que utilizo mucho el celular y hay componentes cerebrales que no están funcionando como deberían. Se me están olvidando las cosas. Ahora, por ejemplo, yo veo muchas personas con Alzheimer o Parkinson cuando trabajo con adultos, ¿verdad? Y ellos llegan y dicen, ay, a mí se me olvidan las cosas, pero yo noto que a mi hija también, que es joven, se le olvida. Y yo le digo, bueno, sí, pero a su hija se le olvidan por un motivo, a usted puede ser que se le esté olvidando por otro motivo. Sin embargo, la hija no es que tenga TDAH, es que tal vez utiliza mucho el celular, que es lo que está causando el gran déficit de atención en el que nosotros estamos viviendo, porque vivimos apegados al celular. Y el celular, entonces, por los componentes que afecta, entonces genera un problema. Entonces, retomando, el adulto que tiene TDAH puede ser entonces que venga desde la niñez. Lo más No se trató y evolucionó de manera no favorable. Cuéntenos sobre esto. Lo más licenciado. probable. Si tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es un trastorno del desarrollo, lo trae desde la infancia. Ahora, ¿cuáles son los síntomas en el adulto? A diferencia de los niños, porque en los niños usualmente hay cosas que son más visibles, ¿verdad? Que está en un ambiente escolar y no se concentra en la clase, no puede estar sentado en una silla debido a la hiperactividad. El adulto se controla un poco mejor, pero tiende a moverse con frecuencia. A veces las mujeres se agarran mucho el cabello, hablan mucho, tienden a interrumpir las conversaciones. No, no pero dejan- hay muchas mujeres con somos todas TDAH. mujeres. Pero venga acá. Pero vamos a tener pero que cerrar esto. No, llévanos al paso. Sí, que sí. las mujeres siempre andamos Sí, que si el sí. pelo, No, que porque- si hablando mucho. Vamos a organizar esto porque esto puede destapar otro podcast dentro de este podcast. Ay, Entonces, Dios mío. sí. No ataque a la mujer, Pero por espérese, favor. vamos a ver. No. Porque No es era un inclusive ataque. era mi próxima pregunta, pero ya usted entró ahí de lleno. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas en los niños? Vamos a hacer una clasificación de los síntomas en los niños y entonces vamos a hablar sobre los síntomas de los adultos. Ya sabemos que las mujeres hablan mucho y sobre Qué todo cuando uno barbaridad. está viendo una película, No, te no. ponen un tema. Vamos a hablar de eso ahorita, pero bien. Bueno, pero estamos hablando Porque de... son expertos en eso. Uno Estamos está viendo hablando- una película y después viene, uno me está poniendo atención, que era una pregunta que yo tenía hoy. Tengo yo déficit de atención por eso, porque estoy viendo una película y me estaba planteando un tema. Vamos a ver, Edwin, Ay, no me metas en problemas con las mujeres. ¿no? Sí, pero vamos a organizarlo. Síntomas en el, síntomas en los niños y síntomas en los adultos. Vamos a ver. en lo que es... Vamos a ver la diferencia entre mujeres y hombres, entre niños y niñas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Hay una diferencia en la manera en la que el síntoma se refleja en los niños y en las niñas. Porque el niño tiende a moverse más físicamente. El niño más físico se mueve más. ok. Las hembras cuando tienen TDAH hablan más, hablan mucho. Sí. Tienden a moverse mucho en la silla. O sea, que eso es de chiquitica que viene. Y por eso son menos diagnosticadas. Un TDAH en una niña pasa mucho más desapercibido que en el niño. Sí, claro. Pudiéramos decir a esta altura del juego que son más los niños diagnosticados con TDAH que las niñas. Pero eso no quiere decir que las niñas no presentan el trastorno, sino que Interesante. pasan más desapercibidos porque su síntoma es más hablar, moverse menos, hacer muchos movimientos con el cuerpo. En lugar, eso es normal de en las lugar niñas. de estar separando tanto de la silla, porque el niño cuando se para de la silla, el adulto cuando se para de una silla y tiene un movimiento, llama mucho la atención. Ahora, el trastorno existe. El trastorno es real y los adultos que tienen TDAH llevan una vida
tienden a llevar una vida muy desorganizada, porque hablábamos de 3 síntomas, ¿verdad? Déficit de atención, impulsividad e hiperactividad. Usualmente, y lo que suele ocurrir con los adultos cuando tienen TDAH, es que cambian mucho de trabajo, no pueden tener un solo trabajo. Cambian mucho de pareja porque se le olvidan mucho las cosas, no se organiza, no planifica lo que va a hacer, no tiene una cultura de metas a largo plazo, o se le dificulta seguir los pasos que hay que seguir para tener una meta a largo plazo. De hecho, había estado hablando con un colega hace un tiempo y le decía que detrás de muchos accidentes que nosotros vemos hoy en día en la carretera son probablemente debido al TDAH y no nos estamos dando cuenta porque estamos actuando de manera impulsiva. Qué importante. Estamos actuando de manera que sería a punto que organizaciones como el Intran o Obras Públicas, ¿no?, que está dando la cosa de conducir, la licencia de conducir, perdón, que identifique los niveles de impulsividad en adultos antes de emitir una licencia de conducir, porque ya hay estudios en Estados Unidos desde hace años que han demostrado que las personas que son muy impulsivas tienden a tener más accidentes de tránsito. Entonces, bueno, lo hemos visto en la noticia, dos jóvenes que andaban calibrando y chocaron con una platanera y murieron. Si lo hubiéramos tal vez analizado, hubiéramos encontrado que hay un TDAH ahí. Porque estás actuando con un déficit de atención, estás actuando con una impulsividad. Y estamos viendo personas que tienen un accidente, ¿verdad? Ya yo he visto varios casos. Sí. Chocaron. Entonces, ya sea que alguien chocó o al que lo chocaron, o sea, yo lo choco a usted o usted me chocó a mí, pero uno de los dos fácilmente toma la medida de agarrar y empezar a estrellar el vehículo con el otro. Yo he visto ya varios casos de eso. Sí, claro. Como que tú y yo choquemos pura, entonces tú me chocas a mí, entonces tú me chocaste a mí, entonces yo agarro y doy reversa 3, 4 veces y te agarro y te termino de estropear tu vehículo. Hay personas que hacen eso. O sea, luego del choque se generan varios choques más, pero por un tema de impulsividad. La impulsividad es. Precisamente, porque cuando hablamos de impulsividad, ¿de qué hablamos cuando hablamos de impulsividad? Hablamos de una dificultad para controlar un impulso, ya sea verbal o ya sea conductual. Entonces ya la persona pierde el control. Ay, Dios mío. El licenciado ha dado un dato interesante. Dios mío, que ojalá y este podcast le llegue a las autoridades, porque fíjate cómo entonces dentro del gran compromiso es una responsabilidad tú emitirle una licencia de conducir a alguien que no esté apto para conducir un vehículo, porque un vehículo, además de un medio de transporte, puede convertirse en un arma. Claro, y hay algo, entonces, todas esas personas que siempre escuchamos que decimos que, ay, Dios mío, la gente sí está estresada, que sale, que te quiere chocar, que quiere andar por ahí, que no te deja pasar, que agarra y eso es a una velocidad tremenda y que si tú le pasaste por el lado es capaz de bajarse de ese carro y matarse contigo. Esa gente puede tener ese trastorno. Pudiera ser, sí. Ay, Virgen Santa. Precisamente lo que digo, detrás de tantas cosas que nosotros vemos en la calle de República Dominicana, ¿qué trastornos se están ocultando detrás de ahí? Le voy a decir algo más. Hay una alta relación entre el TDAH y el consumo de drogas. Una persona con un diagnóstico de TDAH tiene mayor probabilidad de recurrir al consumo de sustancias más que una persona neurotípica, como decimos, normal, con un desarrollo cerebral normal. ¿Pero por qué? Las mujeres, por tema de impulsividad, porque tienden a controlar menos los impulsos. Las hembras con TDAH tienen mayor probabilidad de salir embarazadas en la adolescencia, por tema de impulsividad. Entonces, detrás de muchas problemáticas que hay, tenemos déficit de atención, tenemos impulsividad, tenemos hiperactividad y no tenemos las herramientas para detectarlo a tiempo. ¿Qué problema? No, yo me he quedado... Una cosa que uno no puede ni hablar, ¿tú te imaginas? El licenciado Mariñez está hablando y yo estoy recreando escenarios de la cotidianidad porque... yo tengo mis horas para salir, que gracias a Dios puedo manejar esos momentos. Yo salgo a horas específicas. Hay horas que si yo tengo una reunión, yo le digo, no, mira, vamos a resolverlo por Zoom. Para disminuir los riesgos de yo tener una eventualidad con alguien y que esa persona quizás tome dentro de la misma eventualidad, una decisión no favorable y hasta de arremeter por un simple choquecito que se puede resolver. Yo tomo esa medida, señores, increíblemente. No es que yo ande con miedo, pero hay que pensar y reconocer que estamos viviendo en una sociedad de personas agresivas e impulsivas. Y mire cómo el licenciado Mariñez está aquí destacando que puede ser que haya trastornos importantes
de TDAH vinculados a los factores que usted mencionó hace un momento. Sí. Y hay Son algo, factores secundarios. Alejandro, que ahí que mencionas el tema de las adolescentes, sabes que tenemos una alta tasa Sí, claro. de adolescentes embarazadas. Así es. Sí, claro. Niñas de 13, 14, Un muchacho 15 criando años otro muchacho. Así que es. La andamos República mal. Dominicana es el tercer o cuarto país de América Latina que más produce embarazos en la adolescencia. Y entonces nosotros tenemos así, vamos a llamarle a grosso modo, muchas de esas niñas que de repente, yo sé que es multifactorial, Sí, claro. pero que de repente tienen este trastorno de déficit de atención. Pudiera ser. Pudiera ser. Hay una alta probabilidad de eso. Ese es precisamente el asunto. Pero ¿cómo podemos decirlo si no estamos estudiando ni analizando las problemáticas que hay? Bueno, yo trabajo el déficit de atención. Es una de las cosas que más trabajo. Tengo muchos años de experiencia trabajando con niños y adultos con TDAH. Y usualmente en el colegio es que más se detecta. Porque, bueno, como dije anteriormente, el niño, una alteración en el aula, altera el orden escolar. Brinca mucho, no se concentra en planifica, algo, no se No enfoca. quiere hacer las tareas, prefiere hacer otras cosas. A veces viene acompañado de trastorno de conducta, es muy oposicionista, desafiante, dice que no. Bueno, lo llevan a consulta. Y es cierto que el trastorno de déficit de atención está siendo sobrediagnosticado porque se ha transformado en un término sombrilla. Ya tuviste, o sea, oye cómo es. Sí, sí. Mira por dónde vamos. Mira ya. por dónde vamos. Sobrediagnosticado. Sí, claro, porque, bueno, hay que decirlo, el sistema educativo actual es más femenino que masculino. Tú pretendes tener a un grupo de niños de diferentes edades y de diferentes grupos sexuales, de diferentes sexos, sentado en un aula una cantidad determinada de tiempo. Para las hembras es más fácil. Para una hembra es más fácil estar sentada durante X tiempo que para un varón. Entonces estamos midiendo a todos con el mismo filtro. Bueno, pero que las hembras son mejores en las clases. Y eso viene ocurriendo desde siempre. Las hembras son más dedicadas, son más disciplinadas, los varones no. Entonces el sistema educativo es más female oriented, decimos. No, más- y yo como docente de educación superior, que doy clases en maestría y que doy clases a nivel técnico, le puedo decir, de hecho, que de cada 10 estudiantes que yo tengo en maestría, 6 o 7 son damas. Sí, Y la gran mayoría te terminan la maestría. claro. Y a nivel técnico, de cada 10 estudiantes que yo tengo en Forian, Formación Integral Avanzada en Negocios Forian, de cada 10 estudiantes, 7, 8 son damas. O sea, yo he tenido secciones de estudiantes con 30 estudiantes y 25, 26 damas, 4 varones. Y la Y diferencia. terminan, y pero la terminan. diferencia en, vamos a decir así, en lo que es la Y respuesta. participación, que terminan, que son más proactivas, que levantan la mano, que se involucran en el proceso, en su proceso de aprendizaje, porque las clases mías son muy dinámicas y yo trato de llevar al estudiante a que se involucre en su proceso de aprendizaje. Tú ves las damas participando más que los varones. Sí, claro. De hecho, en algún Eso momento es neurotípico. vamos a tener, de hecho, en algún momento, y yo esto lo he vaticinado desde hace un tiempo, a una gran cantidad de mujeres, y eso va a ocurrir ya, o está ocurriendo ese relevo. Lo que pasa es que todavía no ha permeado tanto. Ocupando las principales áreas de liderazgo en el mundo van a ser mujeres. Se Porque comienza a el notar. hombre de hoy día es muy inconsistente, inicia, no termina lo que inicia, y los que terminan, tú te das cuenta cuando, como digo yo, cuando tú le pones la mano en la cabeza a ver si hay sustancia, tú te das cuenta que tú no sabes ni siquiera a veces cómo terminaron. Claro, no estoy hablando en términos generales 100%, pero sí hay un alto porcentaje, y mira cómo lo está diciendo el mismo licenciado Mariñez, porque para aprender hay que estudiar, para estudiar hay que sentarse, y el hombre no le gusta estar sentado. Exacto. No No solo eso. aguanta una jornada como lo aguanta una mujer No de solo estudio. eso, sino que el método de estudio que nosotros tenemos es verbal. Y las mujeres tienen una inclinación hacia la inteligencia verbal más que el hombre. El hombre aprende haciendo más que hablando. Entonces, es así. Entonces tienes un grupo de hombres que no se adaptan, un grupo de niños que no se adaptan al sistema escolar como lo tenemos ahora. Y a veces entonces pasa que ese niño está intranquilo y eso, pero no es que tenga un TDAH.
no tiene un TDAH. Cuando tú lo ves en el consultorio, puede estar perfectamente sentado tranquilo durante una cantidad determinada de tiempo y tú dices, bueno, pero ¿dónde está la hiperactividad? Porque una persona con TDAH se nota. Es notable. No hay que ser ni ingeniero de la NASA, ni psicólogo. No, se nota. Porque se mueve con frecuencia, se para con frecuencia, cambia de estímulo a cada rato, agarra eso, agarra eso, agarra eso, y no dura tanto tiempo con cada estímulo, porque tiene un déficit de atención. Y el déficit de atención, como mencionaba anteriormente, por temas cerebrales, doctora, cada estímulo nuevo, cada estímulo nuevo lo atrae. Porque está con algo y de repente viene un estímulo nuevo y él no tiene la capacidad de decir, no, espérate, no, sino que va. Y eso le cansa mucho al organismo. Y no se enfoca. Y entonces en el adulto, ¿cómo esto se manifiesta? Porque en el niño ya estamos claros con todo lo que usted ha dicho, pero en el adulto, ¿cómo pudiéramos darnos cuenta? En el adulto se nota de la misma manera. Tal vez el niño es más hiperactivo, se mueve más, tiene menos control de conducta. El adulto se quedaría sentado, pero entonces intranquilo, se mueve con frecuencia. No comienza, si tiene que hacer una tarea, no la comienza, se pone a hacer otras cosas y cada vez va haciendo otras cosas sin la capacidad de poder concentrarse en eso que tiene que hacer. Y después de un largo rato es que tal vez se ponga a hacer lo que tiene que hacer y cuando comienza no termina las actividades. Y eso es típico del TDAH, comenzar algo y no terminarlo. Porque no tengo una capacidad de planificación de dividir las cosas por pasos. Mira, tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Cómo se combate una procrastinación? Le digo yo a los estudiantes. Que procrastinar es prolongar las cosas. O sea, lo voy a dejar para ahorita. Exacto. Exactamente. Tenemos un problema. El cerebro te recompensa por procrastinar. ¿Cómo? Y esa, oye bien. Por dejar las cosas para ahorita. Claro, Yo lo hago mañana. Yo lo hago mañana, déjame poner una serie. El cerebro te está liberando endorfinas porque él no quiere que tú hagas el esfuerzo. O sea, que el cerebro te induce a ser vago, a dejar las cosas para después y buscarte problemas. Vamos a quedarnos claros con algo. Vamos. El cerebro es el órgano más vago que nosotros tenemos en el cuerpo. Otro podcast. ¿Pero por qué? Claro, porque él no quiere así? consumir los recursos. Él no quiere consumir los recursos. En el momento en que tú dices, voy a dejar esto para mañana, no voy a hacer esto ahora, lo voy a dejar para mañana, déjame ponerme a ver una serie, ya el cerebro está contento porque cuando está viendo la serie... Y tú sientes paz, tú dices, sí, usted lo sabe, ¿verdad? Sí. Ya ha pasado. Yo no quería ir al gimnasio porque el cerebro me está diciendo, quédate acostado y el cuerpo también. Entonces yo dije, no, hubo algo de voluntad y fui al gimnasio. Pero yo no estaba en eso hoy. La aplicación de la voluntad. Ahora imagínate a alguien con TDAH. Ajá. Una mayor dificultad. Porque al no saber planificar, por eso mismo, la fuerza de voluntad. ¿Qué yo digo? Alejandro, tienes que escribir un doctorado. El doctorado tiene alrededor de 400 páginas teóricas. En mi mente yo veo la totalidad de las 400 páginas. Pero no son 400 páginas. Es una página. No es una página, es un párrafo. No es un párrafo, es prender la computadora. Así se combate la procrastinación. Prende la computadora, Alejandro. Abre el documento. Lee el documento. Y luego entonces tú comienzas a escribir. Pero mientras la mente se imagina todo, no comienza. Entonces la persona con TDAH no puede o se le dificulta mucho organizarte una serie de pasos así como... Entonces uno le enseña eso en terapia. Vamos a aprender a organizarnos. Si te vas a beber un vaso de agua, ¿qué haces? Agarro el vaso. Sí, pero ¿dónde está el vaso? En el gabinete. Entonces abres el gabinete. Coges el vaso. Cierras el gabinete. Abres la nevera. Wow. Coge la cosa del agua. Echas el agua. Me la bebo. No. Guardas el asunto de la nevera nuevamente. Cierras la nevera y luego te bebes el agua. ¿Y qué haces con el vaso? Lo pongo en el fregadero y lo friego. Entonces hay que enseñarle paso por paso a paso. Porque tiene una dificultad ejecutiva de planificación. Y eso se nota bastante y por eso tienden a perder los trabajos. Lógicamente, porque no cumple con lo que debe de hacer. ¿Se conocen las causas? Realmente se conocen las causas porque has hablado de que... Un trastorno del desarrollo, ¿verdad? Sí. Realmente no se conocen las causas. Ahora mismo no te podríamos decir exactamente qué lo provoca, pero sí hay cosas que la exacerban. Podríamos decir que la alta exposición a pantallas. Hemos visto que la alta exposición a pantalla en niños puede provocar un TDAH. Porque, bueno...
Ustedes están oyendo. Tenemos varios podcasts donde el tema exposición a pantallas no se está quedando. ¿Tú te has dado cuenta, Pura? No se queda. Con el tema de exposición a pantallas se está ocurriendo lo mismo que obesidad, hacer ejercicio, tabaquismo. Ahora hay que poner TDAH o déficit de atención. déficit de atención, sí, pero el tema de exposición a pantallas, o sea, como factores de riesgos para cosas no favorables. Se está metiendo ahí. Antes de los 2 años, porque hay gente que le dan una pantalla a los niños, yo creo que de meses. Yo no le daría una pantalla a un niño ni siquiera hasta los 10 años de edad, más o menos. ¿Cómo? Había Ay, gente Dios con mío. celulares finos a los muchachos. La hija mía ha tenido 4 iPads. 4 ha tenido. Y la rompe y yo le compro otra. Ahora, yo voy a tener que revisar. Ahora, vamos a ver. 4 iPads ha tenido y tiene 7 años. Y la Vamos a ver. rompe, papi le compra En la otra. Que lo escuela le haga. piden a uno Vamos a ver. esos iPad. Y bueno, porque hay escuelas, y de hecho, fíjense la tendencia que están teniendo ciertas escuelas europeas en el norte de Europa, que ya están volviendo otra vez al lápiz y al papel. Sí. Precisamente porque se dieron cuenta de que el uso de tablets en el aula no estaba beneficiando en nada. Y estamos volviendo al lápiz y al papel. Totalmente. Edwin, pero te hace un Lego, te hace un rompecabezas, te juega con muñecas y cosas. Y sí, dibuja mucho, arma Mira, rompecabezas. Sí. Y yo tengo todo controlado ahí. El con- problema de la con los pantalla parental. no es un problema, porque en realidad la pantalla estimula el cerebro de la persona. Te lo estimula, lo que pasa es que Es el exceso. te lo estimula tanto. Yo digo que las actividades de todo el mundo, sobre todo los niños, tienen que ser lo más diversas posible. No puedes sentar a un niño 5 horas con una tablet o en una pantalla de televisión, porque entonces la lo estás estimulando de una sola manera. Y ya el niño va perdiendo la capacidad de... Se aburre con otras cosas. Se aburre. Entonces ahí viene el déficit de atención. Ah, bueno, sí, mira, él puede durar 2 horas en la tablet. Ok. ¿Pero te hace la tarea? No, porque se aburre haciendo la tarea. Sin embargo, cualquier adulto sabe que nosotros tenemos que prestar atención, incluso cuando no queremos. En la universidad estamos en la clase más aburrida, con el profesor más aburrido, y tengo que prestarle atención. En el trabajo tengo que prestarle atención a mi jefe, aunque me está diciendo algo que yo ya sé, o aunque no estoy de acuerdo con lo que él me está diciendo. Y tengo que tener el control suficiente para yo no darle una galleta a ese hombre. Porque a veces no hay cosa que saque más de quicio a una persona que un jefe. Que le llame la No, atención. que le está llamando la atención. Exacto. Ah, no, porque no queremos que nos llame la atención, pero no hacemos la cosa como es tampoco. En el Estoy TDAH. hablando como jefe. Sí. No, pero es que eso es así. Fíjate que yo no sé si está estudiado, perdón, pero las personas que no les gusta que le llamen la atención son las que normalmente hacen cosas para que le llamen la atención. Las personas que no les gusta que les repitan las cosas son las personas que hacen lo que le dijeron que no debería de hacer. Entonces, estas personas con este tipo de comportamiento pudieran tener TDAH Sí, pudieran tenerlo. Es de los síntomas del TDAH. en adultos. En adultos. Mire, si usted es una persona que se le dificulta mantenerse tranquilo durante un espacio de tiempo, si siente que no puede planificar las cosas, si ha estado Desarrollar una tarea específica. desarrollar una tarea específica, si tarda mucho para comenzar a hacer una tarea, si se le hace mucho más fácil hacer las cosas que usted prefiere y si se le dificulta mucho hacer las que no quiere, si ha estado cambiando mucho de trabajo, si ha estado teniendo problemas a nivel laboral por ese tipo de comportamientos, si ha estado teniendo problemas de pareja, entonces lo mejor es que se evalúe, porque hay métodos para trabajar eso. Hay herramientas para trabajar eso. Hay medicamentos incluso que ayudan a controlar o a mejorar el déficit de atención o a reducir los comportamientos no deseados, por utilizar una palabra. Entonces, hay que ir identificando las cosas y ser responsable con uno mismo. Qué bueno que usted menciona esto, porque, y ya que lo estamos enfocando más en términos de adultos, una persona muy allegada a mí, Ahí va con la y yo tengo algunas historia. amistades que son terribles, Sí. me dice a mí, Edwin, llévamele esta pregunta al licenciado Mariñez. Me dice él, Edwin, hay hogares que por cuestiones simples pueden desbaratarse. Por ejemplo, una persona casada que desvía su atención hacia una joven fuera del matrimonio. Pero eso no es déficit de atención. ¿Eh? ¿Qué cuento es ese? Esa es la pregunta. Pero una persona... Esa es la pregunta de ese Hablé como mujer. persona que nos sigue. Vamos a dejar Entonces, que Alejandro me dice diga. él, Edwin, si yo no me puedo enfocar solo en mi matrimonio y yo tengo entonces
relaciones fuera del matrimonio. Eso es un déficit de atención. No, Porque bueno, yo quiero a mi esposa, a mis hijos, yo no me quiero divorciar, pero el tema es que la calle me llama y ¿qué tú crees que yo puedo hacer? Digo, bueno, mira el podcast que vamos a grabar con el licenciado Mariñez porque yo no soy un especialista bueno, de la pero conducta. ya el tema de la infidelidad ya es un tema aparte. No Y eso tiene- es infidelidad, no, No, es déficit de atención. no es un tema de infidelidad porque hay que analizar cuáles son las razones por las cuales es infiel. Porque Él está desviando su atención hacia la calle, por decirlo así. Lo que pasa es que, bueno que lo mencionas. Cuando hablamos de atención a nivel cerebral, a nivel ejecutivo, no es ese tipo de atención del que estamos hablando. Ok. Porque el tema de la infidelidad puede ser un tema clínico, puede ser un tema de pareja. O sea, la infidelidad pudiera tener una connotación clínica. Sí, por supuesto. Hasta un hombre que tenga mucha testosterona te puede ser más infiel que otro hombre que tenga niveles de testosterona normales. Ok. Hay varios motivos por los cuales una persona puede ser infiel. Hay que analizar el por qué. Ahora, Ok. si lo que me preguntas es, Alejandro, ¿una persona que tiene TDAH tiene mayor probabilidad de ser infiel? Yo te digo sí, porque maneja niveles de impulsividad. No tiene míralo un ahí. buen control de impulsividad. Entonces, la próxima que le guste tiene que controlar el impulso. ¿Cómo lo hace? Pues entonces hay un trastorno pura, un tema de atención, no se quiere concentrar Ahora, en la el lugar por estar infidelidad- concentrado en la calle, entonces eso lo lleva a ser infiel. No, Ahora, él lo no se lleva a ser- concentra en Ahora- la calle, él no se concentra. Vamos a ver ahora, qué tipo de infiel es? Por darte un ejemplo. Te voy a dar un Una ejemplo. noviecita fuera del matrimonio, que por eso se atreve a desbaratarse un hogar. No, Por ajá, una pero caballada, claro. sí. ¿Me entiendes? Si ¿Cómo la, una si la- si caballada? la licenciada Princesa Melo me escucha otra vez con esto. Bueno, pero Pero por un desvío de atención. vamos a ver, es que hay que ver el motivo. Pero por qué lo en hace. el adulto eso ocurre y puede ser clasificado como entonces un tema de desvío de atención, un trastorno. No realmente. No podemos asociar el trastorno de déficit de atención con yo desviar mi atención del matrimonio, porque ya ahí la palabra atención Sí. tiene otra connotación. Tiene otra connotación. Hay que, en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, uno se queda en la definición que te mencioné al principio, ¿no? Sí. La capacidad que tengo de enfocarme en un estímulo durante un tiempo determinado, ignorando los estímulos del ambiente. Y si esa persona está enfocada durante un tiempo determinado, 20 años en el matrimonio. Tú quieres saber Pura. mucho de eso, No, que no pura. es eso. Pura. Nosotros Que no es llevamos eso. paz porque fácilmente esa persona que me hizo esa pregunta pura, y no es relajando, me la hizo esa pregunta, puede ser una persona que necesite ayuda y orientación porque fíjate que por un tema de No, impulsividad, él ve otra dama teniendo una persona, una dama ejemplar en su casa, que no es que la que esté fuera del hogar, pues no me gusta decir en la calle porque se oye feíto, pero la que está fuera del hogar no sea una persona ejemplar, quizás hasta se dejó involucrar y es víctima de esa persona. Víctima y cayó no, ahí quiso, en esa. quiso también, pero Vamos a ver. a donde vamos es que no podemos mezclar ambas cosas, según Sí, lo que dice, claro. ¿verdad? Pero vamos a ver, Eden. Es interesante, bastante interesante tu tema. Y curiosamente yo estaba estudiando eso bastante en estos últimos tiempos. Qué casualidad. Que es mucha casualidad. ¿verdad? Sí. Toda persona que está siendo infiel está pasando por algún tema emocional. De cualquier tipo. Ya sea que tú seas un depredador, o sea, una persona que no pueda inhibir el impulso de conquistar mujeres, a que tú estés en una vendetta contra tu pareja porque tu pareja te engañó anteriormente y tú la quieres engañar, porque hay una serie de motivos para ser infiel. Hay una serie de motivos. Entonces, tienes que ver. La destrucción de la familia es lo peor que puede pasar a nivel de sociedad. A la Totalmente. sociedad no le conviene tener Totalmente. familias divididas. No. ¿eh? Y yo escribí una serie de artículos de periódicos relacionados con las problemáticas que tienen las madres solteras, precisamente. Porque muchos problemas de disciplina que le toca a la mujer ser ambas cosas, y tiene también que salir a trabajar, y tiene también que apoyarse en la televisión o en alguien que le cuide a los niños. Entonces estamos viendo una serie de problemáticas que detrás de eso se oculta la división familiar. Entonces, si tú tienes un compromiso con tu pareja y tú estás rompiendo ese compromiso, ¿por qué? No es un tema solamente de que tengo un déficit de atención. Puede ser que sí, un tema de impulsividad, hay que trabajarlo. Hay un problema a nivel de pareja, le estoy haciendo eso a mi pareja por algún motivo, hay que trabajarlo. O sea que la infidelidad es un síntoma de que hay un problema. Porque la división familiar no es lo que se espera cuando uno se casa. Y Claro, trae un claro. problema no solo a nivel personal, a nivel de sociedad. Sí. Peor No, y lo todavía. arrastran los niños Peor y todavía. esas conductas se pueden reflejar más Exacto. adelante. Es un hombre. El hombre pierde todo. Cuando el hombre se divorcia, tiene que salir de su casa. Tiene que dejar a sus hijos atrás. Ya deja de verlo todos los días para verlo nada más los fines de semana.
Y eso Así le puede doler a un padre responsable. Así es. Sale y tiene que irse a mudar en un sitio o volver con su mamá o con su familia y le tarda en recuperarse otra vez. Eso es otra familia que se forma. Entonces estamos hablando de qué estamos hablando. Sí. De una problemática a nivel sistémico. Así O es. sea, que tenemos un hombre que de repente tiene 4 familias. Así En una sociedad que cada vez... Mucha problemática que nosotros tenemos es simplemente porque vivimos en una sobrepoblación. En el último censo, República Dominicana tiene el 45%... Santo Domingo, este pedazo acá, tiene el 45% de toda la población de República Dominicana. Y el 55% restante eso está repartido, sin contar a la población haitiana. Entonces, muchos problemas que tú tienes de basura, de tráfico, se debe a eso. Entonces, no es conveniente que un hombre esté teniendo mucha familia. Mira, que te lo estoy poniendo en todos los niveles. A nivel personal, el problema es la infidelidad. A nivel de sociedad, a nivel de civilización. Así es. Pues, ¿cuál es el problema? Vamos a identificar el problema, vamos a trabajarlo. Y la infidelidad se trabaja bastante bien, Ok, en el sentido de que es tratable. claro. Búsquese Bueno, ayuda, pues, amigo de Edwin, búsquese su ayudita. estimado usted que me está viendo, le respondieron. Bien. Licenciado, es multidisciplinario el abordaje en el paciente adulto con temas de TDAH. O sea, es multidisciplinario, intervienen varios profesionales. Doctora Pura, todo es multidisciplinario ahora mismo. Es verdad. Para trabajar algo de manera correcta, debe ser multidisciplinario. Te voy a decir por qué, Edwin. Como te mencioné anteriormente, hay tratamiento farmacológico que ayuda a las personas con TDAH. Eso debe de venir del neurólogo o del psiquiatra. Hay terapias, como la terapia cognitivo-conductual, que ayuda bastante en el control de impulsos, en proveerle herramientas psicológicas al paciente para que pueda afrontar esos síntomas que él tiene. También está la estimulación neuropsicológica, que está destinada a estimular precisamente las áreas, porque el proceso de la atención, yo lo digo así, pero el proceso de la atención es un proceso complejo y desde que hay un temita en el cerebro se ve afectado. Pero cualquier temita. O sea, que de repente mi esposa me está siendo infiel, eso me causa un déficit de atención porque no puedo dejar de pensar en eso. Que tengo un problema en el trabajo, eso me causa un déficit de atención porque la atención es un proceso sistémico y está repartido a todo lo largo del cerebro. Entonces tienes el psicólogo, tienes el psiquiatra, tienes el neurólogo. En el caso de los niños, ¿qué dificultades hay a nivel de aprendizaje? Hay que trabajarle el nivel de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay que trabajarlo a nivel de dificultad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque como el niño tiene un TDAH, está muy hiperactivo, bla, 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 no se concentra en la clase, va retrasado en comparación con los demás niños. Hay una alta probabilidad de que se queme. Muchos niños que repiten es porque tienen TDAH o discapacidad intelectual. Ya no repiten. Los niños ya no repiten. Hay que pasarlos de año, de curso. Y Los sin embargo, niños- mantienen Pero mantienen el déficit, entonces tú ves que Entonces, al final se gradúan y ahí sí el déficit es grande. peor Así todavía. es. Así es. Ahí sí Pero el todavía. déficit es grande. Ahora es tratable. Se controla bastante bien. Ya sea que la persona... Bueno, yo tuve un paciente que es pianista. Wow. Y él toma su medicamento y él puede durar porque él es pianista profesional, él ha podido durar hasta 11 horas en el piano, tocando. Pero son muchas. Sí, y de hecho, la encargada de él es que se encarga a veces de, mira, tiene que comer, porque él puede concentrarse durante ese tiempo. Ahora, necesita su medicamento. Inmediatamente se deja de tomar el medicamento, no puede. No logra O sea, el concentrar. medicamento hay que llevarlo de una manera responsable. Bueno, como todos los medicamentos que son psiquiátricos, que son neurológicos, hay que llevarlo. Y lo mío Llevar el también. tratamiento. Y lo mío también, lo de cardiología también. Sí, por eso Sí. es tratamiento. Todo Así ahí. es. ¿Hay alguna forma de prevenir bueno, hablaste más temprano de las pantallas y demás, pero ¿qué pueden hacer los padres? Porque ya estamos hablando que es un trastorno en el desarrollo. ¿Qué pueden hacer los padres? Y si ya eres adulto, ¿qué puede hacer uno como para identificarlo y ofrecerle ayuda? Vamos a ver, es interesante la pregunta. Hace un rato me preguntaba, doctora, si la causa, y le dije, bueno, no hay una causa. Se ha asociado con algunas cosas. Por ejemplo, se ha asociado con toma de alcohol durante el embarazo. Se ha asociado con falta de oxigenación en el cerebro al momento de nacer.
se ha vinculado con una serie de problemáticas médicas, vamos a decir. Sin embargo, hay niños que todo fue bien durante el parto, todo fue bien durante el embarazo. Que la mamá no bebió, las drogas. Hay un componente genético también. Hay un componente genético en el TDAH. Si el padre precisamente tenía TDAH, lo más probable es que el hijo lo tenga también. Y cuando uno ve el antecedente, dice, ¿y quién más? El papá era así mismo cuando era niño. Hay un componente genético también. Entonces, sí, es que se identifica fácilmente. Porque es que el niño es prácticamente intolerable. Es que no se está tranquilo, que no se está quieto. Una pregunta, Edwin, que me quedé con eso en la cabeza. Tu hija tiene 7 años y ha tenido 4 iPads. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los iPads? ¿Los rompe? Se le han caído. No es que ella los rompe de manera voluntaria. Se le han caído, se les rompe la pantalla y ella hace sus tareitas, sus cosas. Sí. Ella tiene muchas aplicaciones de dibujo. Porque todo lo que ella tiene, eso es supervisado por mí, descargado por mí. Entonces ella tiene, todas las aplicaciones que tiene son de dibujar, de armar, de esto, de aquello. Te lo pregunto por eso mismo, porque usualmente una persona con TDAH un niño con TDAH tiende a romper juguetes. Por la impulsividad, se pone agresivo, sí, es verdad. Que no se esté tranquilo en la silla. Que cambie mucho de juguetes, que cambie mucho de actividad. Que solo se pueda concentrar con ciertas actividades y no en todas las actividades que estás esperando. Usualmente es difícil que un niño con TDAH le vaya bien en el colegio o en la escuela, académicamente. Hay algunos que sí, porque hay que decirlo desde ahora, que muchas personas se confunden con eso. No hay relación entre el déficit de atención y la inteligencia. O sea, tú puedes tener una persona totalmente inteligente, incluso con niveles altos de inteligencia, y aún así tener un déficit de atención. Así como puedes tener una persona con una discapacidad intelectual y también tener un déficit de atención. Bueno, claro, porque la discapacidad intelectual viene acompañada de dificultades cognitivas de por sí, pero sí pueden presentar también un TDAH de por sí. Sumamente interesante todo lo que ha dicho el licenciado Mariñez. Entonces, ¿qué puede hacer? Es que se identifica fácilmente. Si hay problemas en la escuela, si hay problemas en la casa, si hay problemas de disciplina, hay que llevarlo al psicólogo o hay que llevarlo a neuropediatría. Porque inmediatamente, y voy a decir esto también, que es bastante importante para mí decirlo. Usualmente un niño que viene por diagnóstico de TDAH con síntomas de TDAH, yo lo mando a neurología pediátrica. Primero. ¿Por qué? Lo voy tratando, pero lo envío a neurología pediátrica. Le voy haciendo las evaluaciones correspondientes, porque hay una serie de pruebas que nos ayudan a determinar si es un TDAH o no. Pero lo envío también a neurología pediátrica porque alrededor del 50% de los niños que tienen TDAH tienen alteraciones en las ondas cerebrales. La impulsividad y la agresividad puede ser un síntoma de alteraciones en las ondas cerebrales. Le doy un ejemplo. Yo tenía una pacientita, una de mis favoritas de aquella época. Un día viene la madre y me dice, ella empujó a la hermana por la escalera. Y yo dije, eso no es un comportamiento normal de ella. Eso no es algo normal. Bueno, yo sé que ella tiene un déficit de atención que es impulsiva, pero me parece que esa impulsividad es extrema. Extrema. Bueno, cuando la mandé a neurología pediátrica, efectivamente tenía una alteración en las ondas cerebrales. ¿Como epilepsia? No epilepsia per se. Ya hablar de epilepsia, ya estamos hablando en el electroencefalograma estamos hablando de un patrón específico. Aquí no, sino que hay una ligera alteración en las ondas y el paciente entonces se altera. Hay que descartar esa parte porque en ese sentido necesitaría medicamentos. Siempre que un paciente me llega por trastorno de déficit de atención y hiperactividad, yo lo envío a neurología pediátrica o a neurología para ver ese cerebro, las ondas, y para ver una tomografía o una resonancia, para ver que no haya una condición neurofisiológica que esté incidiendo en los síntomas que el paciente está presentando. Eso es bastante importante de decir. Bueno, pura, realmente. Señores, fíjenselo. Que el licenciado Mariñez explique esto como experto en el área, con una fluidez y una coherencia tan magistral, no quiere dejar dicho que lo que estamos hablando es un tema sencillo. Es complicado. Es complejo, sí. Es complicado. Y ante esto, ¿cuáles serían entonces, licenciado Mariñez, esas recomendaciones suyas que pudiéramos ofrecerle a todas las personas que nos ven y nos escuchan, ¿verdad? Por Forian Salud Podcast en Spotify, en YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles recomendaciones se le pueden dar a esa población si ve que el niño, que el adulto tiene algunos comportamientos que pudiéramos decir no son normales? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Hay una serie de recomendaciones, sí, que le puedo decir. Lo primero es que si está mostrando alguno de los síntomas que yo he mencionado a lo largo del programa, lo ideal es
ir a psicología o ir a neurología o a neurología pediátrica en caso de que sea un niño. Es lo primero, es lo correcto. Porque si y no dejarlo, licenciado, en ese niño, excúsenme la expresión, pero es que los muchachos de ahora joden mucho, déjalo así, que él cuando vaya madurando va mejorando. Se arregla. Por ahí es que y eso... usualmente con el TDAH el niño empeora. Ok. De hecho, el niño con TDAH muchas veces te muestra ciertos comportamientos en un contexto y no en otro. ¿Qué pasa cuando te dicen, por ejemplo, ay, la profesora dijo que él hace tal cosa, pero él no hace eso en la casa? No lo hace en la casa todavía. Pero a medida que el déficit de atención sin tratar sigue avanzando, va empeorando. Y lo hará en cualquier lugar. Lo hará en cualquier lugar. Entonces, recomendaciones, llevarlo a neurología pediátrica. Neurología pediátrica, psicología, o neurología pediátrica o psicología, que cualquier neuropsicólogo o psicólogo responsable también va a hacer el referimiento. Ok. Porque el neurólogo pediatra también va a hacer referimiento a psicología. Porque hay componentes conductuales y de las pruebas. Pero hay que pasar las pruebas, porque las pruebas nos ayudan a determinar si es un déficit de atención, si es un TDAH o no. ¿Y en el adulto? En el adulto igual, en el adulto por igual. Hay que pasar las pruebas, porque tú dices, bueno, tengo un déficit de atención, pero cuando yo te paso las pruebas veo que no es un déficit de atención porque tengas un TDAH. Es un déficit de atención porque llevas una gran vida de estrés, porque tienes problemas a nivel de pareja, porque tienes problemas a nivel de trabajo, porque tienes problemas económicos. Sí. O hay alteraciones hormonales que tal vez estén afectando, o problemas de sueño. De hecho, 50% de los niños con TDAH tienen un problema de sueño. Cuando tú corriges el problema de sueño, se corrige la hiperactividad. ¿Y en el adulto? En el adulto también. Tengo la costumbre de hablar de niño y TDAH, pero es lo mismo. Estás teniendo problemas de sueño, que hay que corregir el sueño. ¿Por qué? No estás durmiendo las 8 horas correspondientes, las 7 horas correspondientes, porque hay que saber que la falta de sueño produce déficit de atención y de memoria. Bueno, Ya tú sabes. más claro de ahí, pura, no se ha podido. Buenísimo, Alejandro. Sí. De verdad, gracias infinitas por venir a acompañarnos, por llenarnos de toda esta información que hace tanta falta conocer. Así Hemos mismo aprendido es. un mundo. Claro que sí, sobre un tema que, como tú dijiste, es un tema de moda, que no es un tema nuevo, pero que después de la pandemia, la verdad sea dicha, estamos viendo un incremento de situaciones vinculadas a TDAH, no solo en niños, sino también en adultos. Y fíjate cómo el licenciado Mariñez expuso algunos temas que pudieran estar vinculados a este tema de impulsividad, a uno de los síntomas del TDAH, tema del tráfico, de tomar decisiones, que tenemos una discusión y entonces, porque yo no tolero lo que tú dices, bueno, pues te mato y me mato. Pudiera ser también. Eso es un déficit, claro. Eso es pudiera ser, claro. Pudiera ser. Hay muchas problemáticas que nosotros tenemos hoy en día que pudieran tener el TDAH detrás y no nos estamos dando cuenta. A esto va a haber que hacerle una parte 2. Va a haber que hacerle una parte A 2. esto tendremos que Yo hacerle creo una que parte sí, yo 2. creo que Licenciado sí. Mariñez, muchas gracias por su comparecencia en Forian Salud Podcast. Cuidándome más. Cuidándome más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paloma.